¿Empezamos? Bien, regresamos de la pausa. Estamos en Catarsis Cultural por los 92.1 de la frecuencia modulada, Estéreo Diploma en Radio. Y ya está aquí en cabina Carlos Burga, él es estudiante de Historia de la Universidad Nacional de Trujillo. Carlos, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Priscila? Buenos días. Coméntanos sobre el panorama de las escuelas de historia aquí en Trujillo. Bueno, la escuela de historia, ¿no? La escuela que es de la Universidad Nacional de Trujillo, y el panorama de los estudiantes de historia, cuál es el perfil que tienen, cómo se van encaminando, cuál es el campo de acción también para los estudiantes de historia. Bueno, empecemos a hablar un poco por la escuela de Trujillo. Fue creada hace exactamente 11 años. Su fundador es el profesor Juan Castañeda Murga. Él es el principal iniciador de que hay una escuela de historia en Trujillo. Pero hay que diferenciar primero, creo yo, antes de eso, el ser historiador como un investigador en ciencias sociales y el ser un educador como profesor en historia y geografía. Son dos ramas muy distintas que, por ejemplo, lo confunden, porque escuchamos chicos que ingresan en el primer ciclo y bueno, mamá, papá le dice, oye, ¿qué vas a trabajar? ¿No? Y eso también es lo que hay que hablar un poco del campo, porque el historiador es muy diferente al profesor de historia y geografía, ¿no? Ustedes egresan como historiadores. Claro, como bachiller en ciencias sociales. Convención en historia. Claro, convención en historia, que es muy distinto a un egresado de un profesor de historia y geografía de educación. De educación secundaria, claro, convención porque el otro en ese tema. Es un pedagogo, nosotros somos investigadores. Un pedagogo también investiga, ¿no? Pero es muy distinto una investigación en una ciencia social que en pedagogía. Entonces, hablemos ahora un poco de las escuelas de historia. Bueno, hay la escuela de historia de acá de Trujillo, netamente. Cuando te hablo de escuela de historia es que, bueno, es escuela de historia y ciencias sociales, porque hay también historia y gestión cultural, por ejemplo, aquí en Piura. Hay, en el caso de Cantuta, que también se le considera como escuela de historia, pero es en pedagogía, por ejemplo. Pero después están las escuelas que son netamente, en el caso de la Universidad San Agustín de Arequipa, por ejemplo, la UNSA, tiene historia netamente. De la Pontificia Universidad Católica del Perú, también tiene historia. San Marcos también tiene historia, por ejemplo, la escuela de historia. Villarreal tiene la escuela de historia, Cusco, ¿no? Y recientemente, bueno, la mayoría de compañeros nos hemos reunido y hemos formado una coordinadora a nivel nacional de todas estas universidades, ¿no? ¿Como idea de ustedes de la Universidad Nacional de Trujillo o en coordinación con estudiantes de otras escuelas? No, ha sido en coordinación con estudiantes de otras escuelas. La iniciativa se desarrolló el año pasado en una conversación de amigos, en realidad. Con amigos de la Católica, de San Marcos, ¿no? Y ahora nos da gusto que la idea haya tomado, por decirlo así, más fuerza, y ahora después una institución que es la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Historia. Y a través de esta coordinadora ustedes también supongo que organizan algún seminario, quizás algunas conferencias también. ¿Tienen en sus planes eso? Bueno, en realidad está en nuestros planes. La coordinadora, en realidad, lo que nosotros esperamos de ella es que sea, pues, no solamente un canal de solamente coordinador alumno, sino que también la coordinadora sirva como un canal de desplazamiento para que instituciones, por ejemplo, como el Lugar de la Memoria, el LUM, estuvimos con ellos en octubre más o menos conversando, y nos dijeron, ¿no?, que hay muy pocos canales para poder llegar a todas las escuelas de historia en el Perú. Entonces es interesante la propuesta que nosotros tenemos, porque a través de una institución como el LUM puede llegar a la coordinadora y así llegar a todas las universidades que están afiliadas a esta. Y así poder trabajar con historiadores y trabajar temas de memoria, por ejemplo, que se encarga el LUM, que está muy interesante en estas fechas ese tema. Entonces, y eso, ¿no? Ser un canal en el cual el alumno llegue y pueda solicitar ayuda, pero también las instituciones vayan y pidan investigadores, que es lo que más a veces se necesita. Claro, a eso también quería ir, ¿no? ¿Cuál es el campo de acción una vez que un estudiante de historia egresa? ¿En dónde se puede desempeñar? ¿Qué cosas puede hacer? ¿Y cuán importante también es su labor para la sociedad y para la cultura? El investigador, bueno, el estudiante de historia, una vez que egresa, en realidad hay, entre varias cosas, contradictorio, pero sí, bueno, también podemos ser pedagogos, entonces, pero enseñar dentro de nuestro campo de la investigación, ¿no? Está eso, está un ejemplo, por ejemplo, de nuestro egresado, Manuel Quiroz. Él está como director en el archivo de la universidad, por ejemplo, excelente gestión que viene realizando, y la misma gestión del historiador
es recuperar la documentación histórica que se ha perdido, ¿no? Darle ese valor, por ejemplo, darle las condiciones también, porque muy fácil es conservar, encontrar una hoja valiosa y tenerla ahí, ¿no? Sino que también se tiene que dar las condiciones. Eso es en su labor como archivero. También organizar, identificar, ¿no? Documentos históricos de los que no son, por ejemplo. Eso es, hablamos de pedagogo, hablamos de archivero y ahora hablamos también de un gestor cultural, porque recientemente se habla mucho de este tema, ¿no? De gestión dentro de cualquier ámbito del gobierno, ¿no? De asesoría misma incluso, ¿no? Porque, como te digo, el gran problema que de repente tienen la mayoría de escuelas de historia es la pregunta, que creo que, bueno, todo joven cuando ingresa o cuando egresa de la universidad se pregunta, ¿no? ¿Y ahora de qué voy a trabajar? ¿Sí? Claro, eso también es una duda que tienen los padres, ¿no? No sé cómo si nos puedes contar algo breve, ¿no? De tu experiencia personal cuando decidiste estudiar historia, tu familia qué te dijo, ¿no? ¿Cómo te apoyó? No, lo más clásico, ¿qué vas a trabajar? O sea, ¿qué vas a ser profesor? ¿No? Entonces, no, le digo, no es solamente ser profesor, le digo, o sea, es ser algo más, le digo, porque, por así decirlo, limitarme a hacer solamente educación secundaria es es un límite muy establecido en realidad, ¿no? Claro que, por ejemplo, Catuto trata de romperlo haciendo investigación un poco más allá, utilizando metodología de la investigación histórica, pero no va más. Entonces, sí, mi familia comenzó a preguntar, ¿no? ¿Vas a ser profesor? Un profesor más en la familia, ¡qué emoción! Decía. Pero también se preocupa por el factor económico, ¿no? Claro, en el caso de algunas familias sí, pues en el caso de la mía como que solamente la emoción de vas a estudiar en la universidad y todo esto, este tema, ¿qué Y vas vas a ser estudiar? profesor. Y vas a ser profesor, ¿no? Es la emoción, pero nada, en realidad conversamos, les expliqué, para que en el primer año me tocó un excelente profesor, lástima que ahora ya no está en la escuela por diversos motivos, el profesor y doctor ahora Emilio Eraún. Él me enseña a mí la clase de introducción a la historia, entonces ahí es donde a varios de nosotros nos rompe diferentes esquemas, nos rompe el esquema del pedagogo, el esquema de que simplemente vienes a repetir pues hechos que han ocurrido, tal y como lo han ocurrido, quién estuvo en tal lugar, ¿no? O sea, toda esa historia memorística, él nos cambia el panorama, ¿no? Dice, ustedes no son historiadores memorísticos, ustedes a partir de ahora son historiadores con análisis. Tienen que buscar un análisis, porque la sociedad lo que necesita ahora es un análisis. Recordar, cualquiera puede recordar un hecho, cualquiera puede recordar un nombre, una fecha, pero nadie realiza un análisis y nadie da un aporte a la sociedad a través de este análisis. Y ya que hablamos del análisis, ¿cuánto aporta, pues, cuánto aportan los historiadores a la conservación de la memoria? Ahora nada más si nos ponemos en contexto, ¿no? Que estamos en este tema de recordar lo que ocurrió del Fujimorismo, o en los 90 o en los 80 con Sendero Luminoso. Entonces, ¿cuán importante es la labor del historiador como parte de este fomento de la memoria colectiva y también una memoria cultural? Dentro de la historia en sí, como ciencia, se habla de la historia oficial, la historia que escribe el gobierno, ¿no? Hace poco vi una noticia en el diario La República acerca de que ahora se va a enseñar sobre terrorismo en las escuelas. Y yo decía, ¿pero por qué ahora? O sea, ¿por qué justo ahora? Entonces, llegaba una pequeña crítica de decir, oye, o sea, ¿por qué ahora? Porque salió Fujimori, lo van a escribir como héroe, como gran vencedor, como pacificador del Perú. Entonces, no compartía el criterio. ¿Cuál es el aporte que realiza? El historiador tiene que tener un punto de vista, por así decirlo, neutral, pero crítico. Es importantísimo tener esa neutralidad y ese punto crítico, porque a través de ello el ciudadano no siente un mensaje hacia un lado o hacia el otro, ¿no? O hacia el lado de las víctimas o hacia el lado de Fujimori, sino el lado tal cual es de la historia, el lado crítico. Si nosotros dejamos llevar mucho por el sentimentalismo de las víctimas, terminamos viendo solamente los asesinatos, los crímenes de Alberto Fujimori. Y claro que es algo que existió y que de eso no hay duda, pero terminamos viendo
terminamos olvidando, perdón, de repente algunos hechos económicos, sociales, políticos dentro de todo este gobierno. Igual, si nosotros tratamos de ver solamente lo bueno de Alberto Fujimori, digamos de su gobierno y todos los cambios que pudo haber tenido, olvidamos también el lado de crítico, ¿no? De las víctimas, de los sucesos que hubieron detrás de todo esto. Entonces, el aporte del historiador, vuelvo a decirlo, se resume en eso, en hacer una historia crítica, pero no una historia sentimentalista sin tomar ninguno de los dos lados, sino crítica. Y ahora, lo que vimos que ocurrió en el LUM, en el lugar de la memoria, y con Salvador del Solar, ahí ¿qué pasó exactamente, ¿no? Este tema de la muestra, si incluir o no temas de ambos lados, ¿no? Por parte de las víctimas, pero también por parte de los terroristas, ¿no? Tú me dices que un historiador tiene que estar en un punto medio. Claro, no un punto medio por referirme a que, bueno, debo de hablar bien de aquí o debo de hablar bien de acá, no, sino hacer la historia tal y cual ha sido. Porque hemos escuchado la frase, ¿no? La historia la escriben quienes son los vencedores, dice. Entonces es obviamente que aquí, ¿quién es el vencedor? Es la gran pregunta, porque el único afectado y el único derrotado siempre ha sido el pueblo peruano, por así decirlo. La verdad es que no recuerdo bien el suceso que pasó con Salvador. En lo que yo he podido visitar el LUM, en lo que yo he podido recorrer el LUM, es un lugar que, si bien su ambiente es un poco tétrico, porque ves las fotografías, es un poco triste, pero es un lugar muy informativo. Diría yo que eso, incluso a opinión de amigos del extranjero, el LUM es uno de los pocos lugares que está teniendo esta iniciativa de memoria histórica, por así decirlo, ¿no? Por un hecho no de recordar el dolor, sino porque recordar el hecho de que el país se desunió de esta forma, se desintegró de esta forma, y que es algo que no debe de suceder, pero no como un mensaje para un solo lado, sino como un mensaje tanto para las ideologías de la izquierda que se volvieron extremistas, así también como el Estado peruano corrupto que hasta ahora existe, ¿no? Porque lo que vemos también es cuando se habla de estos crímenes del gobierno de Fujimori. O sea, vienen los fujimoristas, ¿no? Bueno, los militantes, los simpatizantes del partido, y están en contra, ¿no? De que por qué poner a Fujimori, pero eso es parte de lo que ocurrió en la historia durante su gobierno, ¿no? Claro, y eso es el fin histórico, en realidad, como te repito, ¿no? Mostrar la historia tal y cual ha sido, sin, digamos, quizás decir, oye, tú no, hay que ocultar esto, lo malo de ti y lo tuyo también. Entonces, no, es la historia tal y cual ha sido. Porque solamente a través de ese desarrollo de la historia o esa explicación de la historia es que el ciudadano siente que no se le está mintiendo, es que la persona siente que es su verdadera historia, o sea, la historia que se escribe tal y cual ha sido, ¿no? Y en el tema de la reconciliación, por ejemplo, juega un papel muy importante la historia y también el perdón en la historia, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, las madres de Anfacé, ¿no? Cuyos hijos desaparecieron y ellas nunca supieron el paradero, dónde están sus cuerpos o qué ocurrió con ellos realmente. Sí, en realidad es un tema muy, muy triste, muy delicado, pero como tú mencionas, ¿no? Es parte de la memoria, pero es parte también de la reconciliación. Creo es muy importante saber que el historiador no solamente asume un rol de contarte las cosas directamente o decírtelas por un hecho de contarte y ya, no, sino que tiene un punto de vista, tiene un punto crítico. Y justamente eso conversamos el día de ayer, cuando una docente nos decía, no, pero ya hay un montón de tesis sobre este tema, decía, pero, y decíamos nosotros, cada día, o sea, cada año, por así decirlo, hay una generación distinta de historiadores. Un historiador de la década de los 90 que ha sido perseguido de repente por Fujimori, o incluso no lo ha sido, en el caso del doctor Pablo Macera, que fue fujimorista, por ejemplo, como un historiador como nosotros, que es joven, por así decirlo, tiene diferentes puntos de vista. Entonces, ¿por qué? Por parte de su formación quizás, y hay que decirlo de esta forma, el historiador a veces, el hombre más que todo, es resultado de la sociedad misma en la cual él está viviendo, se está criando, ¿no? Entonces, al hablar de ser un resultado de una sociedad, yo creo que a veces es influir en el hecho de ser historiador.
no es la misma persona que crece en los 90 que la que está creciendo en los 2000 bueno, en esa década, ¿no? Por un hecho de que va a tener un diferente análisis, una diferente interpretación, ¿no? A lo que se resume con que ahora dicen, por ejemplo, no, tú no has vivido en esa época, no tienes derecho a hablar de eso. Entonces, si vamos a eso, imagínate, pues nosotros los historiadores no deberíamos existir, o sea, jamás. No deberíamos hablar de nada, solamente lo que ocurre hoy día. Solo lo que ocurre hoy día y llegó las 12 de medianoche, ya no debemos hablar de más. Entonces, creo que se resume a eso porque en realidad ese es el rol del historiador, ese es el fin que él tiene, o sea, el fin de informar, el fin de dar también una opinión crítica, ¿no? Porque es parte de nuestra profesión. Y bueno, en este caso, ya que tocábamos el tema del terrorismo en los 80, luego también el gobierno Fujimori en los 90, mirar la historia de todos los lados, ¿no? Lo que hizo Sendero Luminoso, lo que ocurrió en el gobierno Fujimori y lo que pasó también con las víctimas. De mirarlo de todos lados. Sí, la historia hay que mirarla de todos lados, ¿no? Es como que ya se rompen los esquemas de solamente analizar la historia de los vencedores o analizar solamente la historia de las minorías, por ejemplo, ¿no? De las clases populares solamente sometidas ante un gobierno dictatorial, sino ya también analizar un poco su rol, porque como dicen, ¿no? Mientras que Fujimori dicen, no, él no ha sido, él se lo está culpando, que esto y por lo otro, por las minorías también se puede decir lo mismo, ¿no? Él tampoco ha sido, él se le está culpando, se le ha asesinado sin nada. Claro, hay casos como tú mencionabas de los niños, ¿no? Que han sido desaparecidos sin motivo alguno, sin razón alguna. Como hay otros casos que no, pues, ¿no? Que todavía siguen en investigación y que otros ya se han determinado la culpabilidad del expresidente Fujimori. Bien, y para la memoria, para la historia, es necesario también el material bibliográfico y las librerías, ¿no? Quiero tocar el tema de las librerías. Sé que estás trabajando en la librería histórica, pero hace poco, bueno, el año pasado, ¿no? Cerró la librería peruana, que era uno de los puntos, de los bastiones de la cultura y la historia aquí en Trujillo, ¿no? Bueno, lamentablemente cerró. Y ahora, ¿qué va a suceder aquí en adelante con el panorama de las librerías? No las librerías, por ejemplo, como vemos de marcas grandes que vienen de Lima, sino las librerías locales. Bueno, pero creo que es bueno decir las cosas tal y cual han sido, ¿no? Librería peruana ha sido siempre una librería muy interesante, pero como leí algunos comentarios y quizás algunos tienen razón y otros no, es un hecho de que librería peruana digamos, a veces se dejó de abastecer también de títulos. La juventud cambia. A veces yo no estoy muy ligado a la literatura, o sea, dejo la literatura de lado, por ejemplo, por enfocarme más en la historia. Librería peruana ha sido uno de los bastiones, yo lo conozco de que tenía pues 13 años, no estamos hablando ya casi una década, no me siento tan viejo. Pero cuando yo lo conocí, la señora, ¿no? Su trato, más que todo menciona, ¿no? El hecho del trato, ¿no? Y eso está de cierto modo mal. ¿Por qué? Porque, bueno, uno dice, no, pero mira, tú eres una librería de las grandes cadenas, ¿cómo te tratan? Que que el otro. Pero es que en realidad a veces el lector busca eso. El lector busca a alguien que te recomiende una lectura, alguien que te diga, mira, esto puedes leer de repente, esto te puede ayudar. No por un hecho de venta, ¿no? Sino por el hecho de que el lector mismo, digamos, que se nutra de ese tipo de lectura, distinguiendo perspectivas distintas, ¿no? ¿Qué va a suceder a partir de ahora con las librerías? No lo sé. El mercado quizás cambia en estos últimos años. Hemos visto que, bueno, salen pequeños en el celular para leer en la tablet, ¿no? Algunos hablan de un reemplazo de lo digital por lo papel, pero yo creo que no. El papel siempre va a seguir manteniéndose por un hecho de que, primero, es más descansable, eso es bueno, y segundo, porque es quizás más cómodo. Hay tendencias mismas de las personas en las cuales sienten mejor comodidad con la lectura de sentarse en un parque, leer un libro, y se sienten más cómodo en realidad. Ahora que mencionas de histórica, ayer tú lo leíste la noticia, estamos teniendo una semana
no sé si decirlo, de ponernos a pensar, porque en realidad, igual que Librería Peruana, a pesar de que nosotros pues tenemos ya casi un año, y Librería Peruana ha tenido cuánto tiempo, ¿no? Nos ponemos a pensar en qué es lo que necesitan a veces los lectores. Incluso invoco a los lectores que, si es que se pudieran esta semana, se acerquen y digan ellos Queda en mismos. Casona Francia, ¿no? Sí, en la Casa Francia, en la Ayacucho 480, ¿no? Estamos más que todo por un hecho de que los lectores mismos, no por el hecho de que vayan y como se dice, al lado capitalista de la cultura, compren, sino por un hecho de que visiten, conozcan. En realidad, creo que no he visto yo, y hasta ahora espero no ver esa iniciativa, pero nunca he visto una librería dentro de una casona en sí, así como nosotros lo hemos tornado a la idea. Nace con un fin de llegar al lector, nace con un fin de que el lector también llegue a nosotros, porque no hay librería sin lector y no hay lector sin librería tampoco. ¿Pero consideras que las librerías de repente deberían incluir o estar de la mano con la tecnología y las redes sociales para poder adaptarse al nuevo público de ahora, del siglo XXI, y así poder perdurar en el tiempo? Bueno, es que eso creo que también podríamos llevarlo al plano, por ejemplo, radial y al plano televisivo, ¿no? ¿Qué pasa con los nuevos canales y radios, así como las librerías? Tienen que adaptarse a lo que los jóvenes quieren escuchar, quieren leer. Hay que diferenciar algo. Hay lectura crítica, como se dice, lectura literaria, filosófica, de distinto modo, pero también hay lectura basura, lamentablemente. Hay como, conversaba con un amigo, el señor Oscar Ramírez, ¿no? Decíamos, bueno, cuando te vienen a preguntar de literatura, ya hasta que te preguntan sobre los libros de autoayuda y todo eso. O sea, no, me dice, no es literatura. Entonces, hay una confusión en ese tema que, ojo, no estoy mal ni estoy en contra de los libros de autoayuda. Cada persona decide qué es lo que quiere leer. Pero hay libros que ya yo veo y me sorprende que salgan, o sea, y te lo juro que lo leo la primera página, segunda página, y no entiendo qué es lo que aporta ese libro a tu vida, porque se supone que un libro engloba la perspectiva e ideas de una persona. Entonces, si no aporta, o esa persona no tiene nada que transmitirte, ¿qué función entonces cumple el libro? ¿Cuál es el fin que tiene este libro? ¿No? Adaptarse yo a las nuevas gustos y tendencias del mercado, yo creo que siempre lo hay. O sea, siempre ha habido sagas juveniles que sí han tenido, pues, como dicen, ¿no?, en términos su pegada, por así decirlo, pero que a la vez es fascinante toda esta lectura porque está dentro de la literatura misma, está dentro de enseñarte, por ejemplo, ficción, ¿no?, esas cosas. Pero hay otras lecturas que no, en realidad no te enseñan nada. Entonces, adaptarse a las redes sociales, la mayoría de librerías lo han hecho. En Lima, acá, Librería Peruana lo hizo incluso. Tiene un fanpage, ¿no? O lo tenía, no sé. Tenía un fanpage, pero la gran cuestión es qué es lo que la gente sigue en las redes sociales. ¿Cómo se administra también esa cuenta? Claro, o sea, porque por ejemplo uno puede estar publicando libros continuamente y todo, pero es que la gente de repente en redes sociales ahora está buscando más el hecho de, por ejemplo, de leer noticias nada más, o de saber el amigo y lo que la amiga está haciendo, y son pocos lo que en realidad le están dando la importancia al lado cultural, al lado informativo, al lado histórico, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, ¿qué esperas para este 2018 en cuanto a historia y también en cuanto a las librerías locales, ¿no? Al lado de mi carrera, de fijo. Uh-huh. Bueno, en este año tenemos, de paso les invito a todos, el 8º Congreso Nacional de Historia, que se está realizando en la Universidad San Agustín en Arequipa. Estamos teniendo mesas de todo tipo, inclusive hace poco estaba conversando con un amigo, de repente a ver si hacemos una mesa de historia aeroespacial, mencionaba, ¿no? Una propuesta interesante, de hecho. Bueno, en el lado de la escuela estamos, los chicos del centro de estudiantes están realizando diferentes actividades y al contrario, les invito a que los sigan, pueden buscarlos en Facebook como CEHUNT, o sea, CEHUNT oficial. Los chicos están haciendo actividades, ¿no? Hace poco, por ejemplo, hicieron un taller con el egresado y director del archivo que te mencionaba, Manuel Quiroz, sobre educación en el norte del Perú. Entonces, es interesante en realidad el tema, ¿no? Me comentaron que iban a seguir haciendo estos talleres, que iban a seguir haciendo estas charlas,
no es solamente para un público de investigación, de ciencias sociales o históricas, sino es para todo tipo, porque en realidad todo ciudadano tiene derecho a conocer parte de su historia. ¿Y el congreso que me mencionabas antes también es abierto o es solamente para estudiantes de historia? No, es abierto siempre, o sea, la participación de este tipo de eventos es abierto, no es restringido en realidad. ¿Y las inscripciones en dónde se pueden realizar? ¿Ver más información del evento? En el caso del evento de Arequipa, se puede entrar, creo que está la página habilitada, está como séptimo congreso todavía de historia. Ya esperamos que los compañeros de Arequipa pues tomen y comiencen a trabajar en la página y lo cambien a octavo, pero por ahí está en congreso de historia. La fecha siempre es, me han dicho, ya me han comunicado que es el 20 al 23 de agosto, entonces son una serie de mesas, como te digo, ¿no? Para conversar, para dialogar acerca de diferentes temas. Como te digo, la participación siempre es gratuita. Lo que cuesta es siempre los certificados, ¿no? Por un tema de procedimientos que hay que hacer, ¿no? Pero en realidad, o sea, se le invita al público porque siempre nosotros vemos gente que ya conocemos, gente que ya siempre va, entonces, y nos gustaría ver gente nueva, gente que le inicie un poco en el tema, incluso los chicos que de repente, los estudiantes de educación o qué sé yo, que también vengan, porque necesitamos realizar perspectivas comparadas, ¿no? Incluso los chicos que quieran mismos ellos estudiar historia, que busquen asesoría dentro de la escuela, porque en realidad nosotros estamos para eso también fuimos ellos en su momento, como se dice. Listo. Gracias, Carlos, por haber venido, ¿no? A Catarsis Cultural y habernos compartido un poco de tu carrera, de lo que haces y también el panorama de las librerías y el fomento de la lectura y de la historia aquí en Trujillo. Nos vamos a una pausa y luego regresamos con más. Ya viene Cristian Cruz.